Este Inter Miami es el cuarto equipo que más goles ha recibido en esta temporada, 40 goles, 19 después de la para del Mundial. ¿Considera usted que esto es un síntoma de algo que esté pasando en el equipo? A ver, es obvio que lo primero y principal, que todo lo que está pasando es una responsabilidad mía. Si los chicos dan el máximo siempre, sí, se manifiestan siempre. Es una responsabilidad personal y bueno, y eso hace que realmente nos duela también a todos, no solamente a uno, le duele todo al cuerpo técnico, a toda la gente que trabaja con uno, porque a veces esa responsabilidad es muy dolorosa, pero también hemos tenido muchas situaciones en la vida que han pasado también esa, esa dificultad, vamos a llamar, ¿vale? Y bueno, la dificultad se tiene que convertir en cosas que hay que solucionarla y eso no tiene ninguna vuelta en ese sentido, ¿vale? Por eso hay que estar ahora aquí por el hecho del resultado, que es obvio que... Y siempre digo yo, es decir, la responsabilidad es el que está sentado acá. Seguimos con Milad. Profe querido, Dios le bendiga. Acá en la punta, Bendición, ¿cómo está? que Dios te Bendiciones. bendiga. Gracias. Usted sabe que hice un análisis, a ver si usted me lo puede explicar mejor. Hicimos todo el mundial nosotros, siguiendo a la selección argentina. Y yo estoy fusilado, estoy cansado. Influye también todo lo que jugaron en el mundial, que pesan las piernas ahora en los jugadores. Porque yo lo que pienso es eso. Mucho cansancio, ¿puede ser o no? Bueno, es parte de la exigencia que demanda todo la alta competencia. Pero yo creo que realmente son situaciones muy momentáneas que se van solucionando a través de resultados también, porque eso alivia todas las situaciones. Y hoy tenemos una dificultad en el resultado que antes no lo teníamos. Entonces hoy esa dificultad en el resultado nos implica a nosotros estado de ánimo y todas estas cosas, y eso hace que realmente a veces las cosas no salen, pero vuelvo a repetir que siempre digo lo mismo, es decir, cuando estamos en este momento a lo mejor de derrotas, es exclusivamente, ¿viste?, responsabilidad de uno, y entonces uno, con toda la gente que tenemos y que trabajamos juntos, tenemos que ir creando y desarrollando cosas para ver si se puede, ¿vale? Darlo vuelta lo más rápido posible. Vamos con Lizzy. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Un placer. Vimos a Luján y a Reyes en un golpe. ¿Qué atribuyes tanta lesión en el equipo y cómo están los jugadores? Bueno, las lesiones vienen a través de la misma exigencia competitiva, ¿no? Es una exigencia competitiva constante. Y a veces no llegan al horario ideal en esa competencia. Muchas veces a través de viajes y todas estas cosas es también complicado para los jugadores la recuperación, ¿sí? Es muy exigente el campeonato en ese sentido. Muchas veces pasa factura a lesiones y bueno, y realmente a jugadores que después eh, están en dificultad de semanas por diferentes lesiones, ¿no? Entonces eso también colabora para lo que es negativo, lo que es el resultado, ¿no? Vamos con Petrocelli y después José. Buenas noches, profesor. ¿Cómo le va? ¿Cómo Muy está? bien, gracias a Dios. Había dicho luego de la derrota hace un par de semanas que no estaba preocupado, sino inquieto por el momento del equipo. Ya es el quinto encuentro sin ganar. Toronto es uno de los más débiles de la conferencia del Este, al menos en números. ¿Esa inquietud ya pasa a ser preocupación o todavía no? Yo creo que la preocupación es, dentro de la inquietud, es una preocupación también. La inquietud es una preocupación. Es decir, personalmente creo que realmente
hay muchas cosas que son buenas dentro de esa inquietud o esa dificultad que podemos llegar a tener, ¿sí? Y realmente hay que tratar de cambiar esa onda que es la negatividad que nos da los resultados, ¿sí? Y tratar de mejorar en este aspecto nosotros, como cuerpo técnico, como todo que somos, para poder llegar a darle lo mejor al colectivo. ¿Sí? Esto es sencillo, esto se va a través de ganar y crear una dinámica de eso que es la que teníamos. Buenas noches, Guillermo. Hace unos días nos hablaba de que el fútbol es de resultados, ¿no? Cosa que todos sabemos que Totalmente, estamos en el totalmente. fútbol. ¿Siente usted que trabaja con la confianza del respaldo de la junta directiva del club? ¿Lo ha recibido en estos días que han sido tan difíciles para el club? Eh, no he recibido ninguna, ninguna situación en ese sentido. Nadie me dijo nada absolutamente. Vamos con Michelle. ¿Vos? Ah, ella. Buenas noches, Guillermo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien. Eh, ¿Qué pueden cambiar? ¿Qué tú crees es más la alineación? ¿Es táctica? ¿Es que jugaron sin ánimo esta noche? ¿Es que están cansados? No, no. ¿Qué tú crees? Nunca, ¿Qué son los problemas? nunca eh, nuestros jugadores juegan sin ánimo. Sí, nunca. Y realmente eh, es una situación lo estamos viviendo y lo tenemos que afrontar. En este caso nosotros como responsabilidad, en este caso como uno responsabilidad, y no le escapamos a la responsabilidad, ¿vale? Lo tenemos muy claro, eso, muchos años de fútbol y realmente cuando se comenzamos, gracias a Dios, muy bien y siempre fuimos muy cautos también en todo eso. No, no somos personas de bien, Vamos aquí ferviente enfrente. creyente en Dios y no renuncio a eso. Ok, vamos aquí enfrente con Manuela. Guillermo, buenas noches. ¿Cómo te va? Muy ¿Cómo bien, estás? gracias. Messi volvió a convertir. ¿Qué necesitas pedirle al equipo para que lo pueda acompañar, para que él dé todo lo que siempre da, porque él siempre da todo, pero para que Sí. se pueda lucir, porque sigue convirtiendo, sigue llegando él? Él es el mejor jugador de la historia. Él abre lo que nadie, un ser humano, abre y hace que realmente sea algo extraordinario y lo tenemos al lado, ¿no? Y hace que realmente sea eh, hoy un lujo que el Inter tenga un jugador y una persona con una calidad humana impresionante. El mundo lo busca a él, ¿vale? El mundo lo busca a él. Y, Terminamos. y estamos agradecidos de estar acá y tenerlo y verlo y hablar y saludarlo, ¿vale? Que Una Dios lo última. bendiga. Bueno, Otro más. una última. Ah, perdón. Terminamos allá con Miguel. Creía que. Disculpa, No, no. tranquilo, profe. Profesor Miguel Ruiz de Jax Latin Media. Profe, el fútbol es de contagio, ¿verdad? De cómo se inicia el fútbol. El partido, mejor dicho. Desde los 5 primeros minutos, y si empecé mal, tengo que volver a empezar, contar hasta 3 de repente en el campo y volver a empezar. Se han perdido muchas pelotas en el medio. Después que salió Casimiro, hubo un manejo, en este caso de Paul. Digo yo, hay conversación o en el medio en estos momentos está sucediendo algo que de repente en los entrenamientos, en el campo, se conversa con el jugador. Este es un poco experiencia y un poco el hecho de que
se pierden muchas pelotas en el medio. Un equipo realmente que, como se ha comentado, o sea, no es un equipo fuerte ni potente, tenemos jugadores y anoto lo que dice Manuela o Michelle con respecto a que está Messi, pero si Messi empieza a perder 2, 3 pelotas es porque el equipo también está haciendo lo mismo y eso desmotiva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como equipo para que ese medio campo realmente trabaje? Y otra, quisiera acotar el punto de que darle la confianza, por decir, particularmente hablo de Caicedo. O sea, tenemos que jugar de repente dándole confianza a ese valor que usted mismo le da al jugador, como lo hizo con Preston, como lo está haciendo con el muchachito a la izquierda. Quisiera tener una forma global de lo que es el fútbol a uno que ha estado en el campo. La pregunta es larga y hay 10 respuestas sobre esa pregunta. Tendríamos que estar acá mucho tiempo y no lo tenemos. Yo lo dejo y lo cierro con esto. El fútbol es arte y es resultado. Y a veces los resultados son adversos y entonces en los resultados adversos se busca todo. Y en los resultados buenos es algo de felicidad. Y es normal, porque esto que pasamos nosotros a nivel futbolístico, lo hemos pasado muchísimos años en otros clubes. La vida, sí, después se da vuelta, después no. Es la vida, sí. Es decir, este equipo es un equipo de hombres, un equipo de gente de bien, es un equipo ganador. Hoy no está ganando, pero se va a ganar. Tiene grandes jugadores, y grandes hombres, grandes seres humanos. Es decir, esto se vuelve, se devuelve a través de una racha que hemos tenido y hoy se nos cierra todo. Pero cuando se cierra, como yo siempre digo, Dios está, abre los caminos y la fe siempre la tenemos. Esta fe tiene que estar acompañada del trabajo, es normal. ¿Perdón? Sí, no dejes a Dios a solas. Amale. Listo, Así que muchísimas es gracias. otra, es más largo eso. Invítame un café y entonces lo hacemos. Con eso terminamos la rueda de prensa. Buenas noches.